Hola, mi nombre es Miranda y te envío esta cuenta porque mi vida cambió en un solo momento inesperado. Nunca imaginé que tendría una experiencia cercana a la muerte, y mucho menos una que revelara algunas de las verdades espirituales más asombrosas sobre los orígenes de la humanidad, en particular los orígenes de los negros. Un día mi corazón se detuvo y me encontré en algún lugar más allá de este mundo. No fue solo pacífico, fue esclarecedor. Lo que aprendí de Jesús en ese ámbito cambió mi perspectiva sobre la vida, la fe y el inmenso significado de nuestra historia compartida. Me siento obligado a compartir cada detalle de este increíble viaje. Siempre fui alguien que creía en vivir una vida metódica y predecible. Me levantaba temprano, hacía un poco de ejercicio ligero, me dirigía a mi trabajo administrativo y regresaba a casa para leer un buen libro. Esa rutina me animó y me proporcionó una sensación de orden. Una tarde, mientras ordenaba mi apartamento, sentí una repentina pesadez en el pecho. La sensación fue más que dolor, era una presión abrumadora que irradiaba a través de la parte superior de mi cuerpo. Intenté descartarlo como ansiedad o fatiga, pero esto era diferente. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar bien. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, con la visión borrosa en los bordes. Mi respiración se volvió dificultosa y sentí una ráfaga de sudor frío. Una ola de pánico me invadió. Busqué mi teléfono pero no pude marcar. En esos momentos vertiginosos, mi corazón empezó a latir erráticamente. Recuerdo haber oído un extraño rugido en mis oídos, como un trueno lejano. Luego vino un silencio insoportable. Aunque no podía moverme, era muy consciente de todo lo que me rodeaba. El reloj digital de la encimera de mi cocina parpadeaba, marcando cada segundo que pasaba. Mi gato, Oliver, me miraba desde el pasillo, aparentemente sintiendo que estaba angustiado. Los colores a mi alrededor comenzaron a desvanecerse y en su lugar surgió una extraña sensación de ingravidez. No estaba ni completamente consciente ni inconsciente. Era como si el tiempo mismo se alargara y cada segundo se hiciera más largo, más profundo. Todo sucedió en menos de un minuto, pero pareció una eternidad. Mis pensamientos iban desde el arrepentimiento, nunca llamé a mi mamá lo suficiente, hasta la confusión sobre si este era realmente el final. El miedo que se apoderó de mí no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Mientras mi corazón luchaba, recuerdo haber pensado, ¿me estoy muriendo? Un suave silencio pareció caer sobre mi apartamento. La intensa presión en mi pecho se liberó de repente, dejando una extraña calma a su paso. Mi último recuerdo coherente fue el de mi acostado allí, mirando al techo, sintiendo como si me hundiera en el suelo, pero de alguna manera también flotando sobre mi cuerpo. Ese fue el día en que todo cambió, un día en el que un momento ordinario se convirtió en un umbral entre la vida y la muerte. No lo sabía, era solo el comienzo de un viaje que revelaría verdades inimaginables y cambiaría todo lo que creía sobre mí, mi fe y el origen de los negros. Después de ese último aliento en mi apartamento, sentí como si estuviera en caída libre en la oscuridad. No era una oscuridad aterradora, era más bien una vasta y aterciopelada extensión donde no tenía sentido del tiempo ni del lugar. Mi cuerpo ya no parecía existir tal como lo conocía. Simplemente estaba consciente. Recuerdo haber pensado, entonces esto es la muerte. No es doloroso. Es simplemente diferente. De repente, el oscuro entorno cambió. Imagínese mirar un cielo sin estrellas en un momento y al siguiente ver un pequeño y radiante parpadeo en la distancia. Ese parpadeo me acercó más hasta que se convirtió en una luz brillante. No era cegador, pero sí intensamente luminoso, como si fuera la esencia pura de calidez y amor. Sentí más curiosidad que miedo, así que me dejé llevar hacia allí. A medida que me acercaba, me invadieron sensaciones que nunca antes había experimentado, paz, aceptación y un amor que todo lo abarcaba y que parecía ir directamente a mi ser. Mi vida en la tierra, el apartamento, mi trabajo, incluso mis recuerdos, empezó a parecer ecos de otra existencia. Esta luz me consumió,
no de una manera que me hiciera desaparecer, sino de una manera que me acercó al núcleo de quien era realmente. Durante este proceso de cruce, también sentí la presencia de otros. No los vi en un sentido físico, pero sabía que estaban allí. De alguna manera, sus energías me resultaban familiares, aunque no podía ponerles nombres ni caras. Era casi como si estuviera entrando en una acogedora multitud de almas que me conocían íntimamente. En esos momentos obtuve una claridad sorprendente sobre la vida y la muerte. Es muy difícil articularlo con un lenguaje terrenal, pero morir se sintió menos como un final y más como atravesar una puerta oculta hacia un lugar que siempre había existido. El miedo a la mortalidad se disolvió. Se sentía natural, incluso hermoso. Entonces, algo, o alguien, pareció guiarme hacia adelante. Sentí un tirón suave pero firme, como si una mano amorosa me dirigiera. No me resistí porque cada instinto me decía que estaba a salvo. Este debe ser el cruce, pensé, sorprendentemente tranquilo. Me había alejado de mi vida anterior, pero no me sentía perdida ni aterrorizada. En cambio, sentí como si me estuvieran llevando a una verdad mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Y así fue como comencé mi viaje hacia la otra vida, flotando suavemente hacia un reino de revelaciones más profundas, para pronto encontrarme con la presencia de Jesús y los asombrosos secretos que él compartiría. La sensación más sorprendente que experimenté mientras avanzaba más allá de esa oscuridad inicial fue un amor absoluto y abrumador. No fue solo una emoción, sentí como una fuerza viva que me rodeaba y abrazaba. Imagina el abrazo más cálido que jamás hayas recibido, magnificado infinitamente. Había oído historias sobre luces brillantes y calidez reconfortante en experiencias cercanas a la muerte, pero esto estaba más allá de toda descripción. Era como si me hubieran conectado a la esencia misma de la compasión. En este espacio luminiscente, noté un resplandor etéreo que parecía expandirse en todas direcciones, sin paredes ni límites. Podía sentir la luz como si estuviera tocando cada aspecto de mi ser, mis pensamientos, mi esencia, mi pasado. Curiosamente, tampoco sentí ningún juicio, ni por parte de mí mismo ni de este entorno. Todo arrepentimiento o inseguridad que había cargado durante mi vida pareció desvanecerse, reemplazado por una paz indescriptible. Fue entonces cuando sentí una presencia distinta acercándose a mí, suave, pero abrumadoramente poderosa. No hubo ningún anuncio estruendoso, ni ningún gran espectáculo, solo una tranquila conciencia de que ahora estaba en compañía de Jesús. Crecí escuchando sobre él, pero nunca había tenido una relación personal que realmente pudiera describir como cercana. Sin embargo, aquí, en este espacio, me sentía como alguien a quien siempre había conocido. Al principio no habló con palabras y no lo vi en el sentido convencional. Era más un conocimiento interior. Hubo un momento de profundo reconocimiento, como saludar a un querido amigo después de una larga ausencia. El amor que sentí se multiplicó, envolviéndome en una sensación de aceptación divina que me di cuenta de que había estado perdiendo toda mi vida. Sin embargo, en algún momento hubo comunicación, telepática, a falta de un término mejor. Entendí, sin escuchar una sola palabra, que quería mostrarme algo importante. No se trataba solo de consolarme en la otra vida, había un propósito detrás de este encuentro. La claridad de su presencia era tan fuerte que sentí que todo mi ser vibraba con anticipación, como si estuviera a punto de aprender un secreto destinado solo a mis oídos. El amor, en su forma más pura, es transformador. Y en ese momento me di cuenta de que había cambiado para siempre. Ni siquiera había vislumbrado todavía la revelación completa, pero sabía que una vez que la vislumbrara, nunca podría volver a ver la vida de la misma manera. El amor de Jesús fue más potente que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra y preparó el escenario para las profundas verdades que pronto revelaría sobre los orígenes de los negros, y por extensión, la historia de la humanidad misma. En ese reino radiante, Jesús me guió suavemente hacia lo que parecía una ventana a otra dimensión del tiempo. No hubo ningún cambio dramático en el escenario, solo una suave transición donde los colores comenzaron a fusionarse en formas y formas.
Me encontré parado en lo que parecía ser un paisaje antiguo, lleno de exuberante vegetación, colinas y ríos tan claros que se podían ver las piedras en el fondo. El aire se sentía vivo, cargado con un tipo de energía que solo puedo describir como fuerza vital pura. A mi lado sentía a Jesús, aunque todavía no podía verlo en forma física. Más bien, percibí su presencia, cálida, amorosa y autoritaria de una manera reconfortante. Sabía que él estaba orquestando esta visión, mostrándome algo de vital importancia. Luego me transmitió un entendimiento: mira y aprende. Aquí es donde empezó. Cuando miré más de cerca, vi gente hermosa, de piel oscura, caminando con una gracia elegante. Sus ojos brillaban con sabiduría, sus rasgos eran fuertes y su postura regia. Llevaban prendas hechas de fibras tejidas, intrincadamente diseñadas con patrones que contaban historias de su parentesco con la tierra. Me llamó la atención que estos individuos estuvieran en perfecta armonía con la naturaleza que los rodeaba. Los animales no tenían miedo, el cielo vibraba y cada elemento de este lugar parecía interconectado con una corriente espiritual más profunda. Entendí instintivamente que estos estaban entre los primeros humanos, ancestros de todos nosotros, pero que portaban específicamente el linaje que definiría las raíces de la identidad negra en todo el mundo. Jesús me permitió sentir su unidad con Dios. Adoraban, pero no en templos de piedra. Adoraban por la forma en que vivían, respiraban, cultivaban la tierra y se comunicaban unos con otros. Su relación con el Creador era tan natural como respirar. Lo que me tomó por sorpresa fue el profundo sentido de paz y sabiduría que irradiaban estos primeros pueblos. No había sensación de división o jerarquía. Cada persona tenía un papel y ese papel era respetado. En ese momento me di cuenta de cuánta historia se ha perdido o distorsionado. Este fue un vistazo al verdadero comienzo de la humanidad, un comienzo que abrazó la conexión divina y una existencia armoniosa en la tierra. La presencia de Jesús reafirmó que este legado no debía ocultarse. Sentí una mezcla de asombro y tristeza al saber cuánto de esta verdad original había quedado enterrada bajo siglos de conflicto y desinformación. Sin embargo, también había esperanza en la visión, esperanza de que este conocimiento algún día resurja para recordarnos el vínculo sagrado que todos compartimos. El paisaje y la gente se desvanecieron lentamente, dejándome con una sensación de asombro y un deseo ardiente de comprender más. No lo sabía, las revelaciones apenas estaban comenzando. A medida que el vívido paisaje se desvanecía, me encontré envuelto por una suave neblina. Mi corazón todavía latía con entusiasmo por lo que acababa de presenciar, pero Jesús, siempre paciente y amoroso, continuó guiándome a través de esta revelación que se estaba desarrollando. Sentí de nuevo un cambio sutil, como si las páginas de un libro antiguo pasaran frente a mí. De repente, estaba observando lo que parecía el interior de una gran biblioteca. Aunque no era del tipo que tenemos hoy con hileras de estantes, parecía más bien un depósito de energía pura, astronomía sofisticada, técnicas curativas que aprovechaban el poder de las plantas y prácticas espirituales que creaban armonía dentro de las comunidades. Su conocimiento no provino de los libros de texto ni de la educación formal. Estaba íntimamente ligado a su profunda conexión con Dios y el mundo natural. Reconocieron que los reinos espiritual y físico estaban entrelazados y que el verdadero bienestar significaba nutrir a ambos. Esta comprensión fomentó sociedades donde la curación, el arte, la agricultura y el culto no eran disciplinas separadas sino hilos entrelazados del tapiz de la vida. Lo que más me llamó la atención fue la unidad que parecían poseer. No había barreras entre la ciencia y el espíritu, entre lo terrenal y lo divino. Vieron la huella de Dios en cada hoja, cada ráfaga de viento, cada latido del corazón. Su lenguaje, que literalmente no podía escuchar, parecía rico y expresivo, un medio de comunicación que transmitía emoción y resonancia espiritual en cada sílaba. También vi destellos de lo que podría considerarse tecnología avanzada. Aunque no era tecnología en el sentido moderno de máquinas y metal, manipulaban las fuerzas naturales a través de la oración, el canto y la intención enfocada.
Era como si hubieran aprovechado las frecuencias ocultas de la creación, alineándose con el diseño de Dios para lograr hazañas notables, desde cultivar cosechas abundantes hasta crear estructuras fuertes y duraderas. Sin embargo, a medida que mi perspectiva se alejaba, sentí que este vasto depósito de conocimiento estaba a punto de ser olvidadas. Una oscuridad surgía en la distancia, simbolizando futuras invasiones, migraciones forzadas y la eventual fractura de estas sociedades. Mi corazón se entristeció al presenciar cómo siglos de conflicto enterrarían esta preciosa sabiduría bajo capas de opresión y negación. Quedó claro que el conocimiento de estos primeros pueblos estaba destinado a elevar a la humanidad, no a permanecer oculto o perdido. Jesús me dejó sentir el peso de esa verdad, enfatizando que no es demasiado tarde para recuperar lo olvidado. Aunque estaba en un reino de otro mundo, sentí un renovado sentido de responsabilidad, uno que llevaría conmigo si regresara a la vida en la tierra. En medio de estas visiones, Jesús cambió mi atención hacia algo profundamente específico y, al principio, inesperado, la melanina. Me permitió percibirlo no solo como un pigmento que da color a la piel, sino como una poderosa molécula viva llena de significado espiritual. Vi cómo se formaban imágenes microscópicas frente a mí, revelando hebras de melanina brillando con energía. Era como si pudiera sentir las frecuencias que emitía cada hilo, vibraciones que conectaban al individuo con el mundo natural de una manera profunda. Jesús comunicó que la melanina desempeña un papel clave en la sintonización del cuerpo con las energías divinas, actuando como una especie de receptor espiritual para estos primeros humanos, particularmente los de ascendencia africana. La melanina era más que un simple rasgo biológico, era un puente entre lo físico y lo sagrado. Me mostraron cómo, a lo largo de la historia, ciertas sociedades tenían una comprensión intuitiva de las propiedades espirituales de la melanina. Sabían que contribuía a la resiliencia bajo los intensos rayos del sol y también facilitaba conexiones más profundas con la naturaleza y Dios. Esta comprensión explica la fuerza duradera de las antiguas civilizaciones africanas, que prosperaron a pesar de los entornos hostiles. Su capacidad mejorada para aprovechar la energía, tanto solar como espiritual, sentó una base sólida para las notables hazañas que lograron. Sin embargo, a medida que profundizaba en la visión, también percibí cómo este conocimiento se convirtió en un arma de doble filo en épocas posteriores. Una vez que se comprendió que la melanina confería no solo ventajas físicas sino también una profunda resonancia espiritual, surgieron sistemas opresivos para explotarla o suprimirla. Jesús reveló vislumbres de personas arrancadas de sus tierras, esclavizadas y sistemáticamente despojadas de su identidad. Fue un esfuerzo dirigido a romper esa potente conexión. Al observar esto, me dolió el corazón, pero sentí la compasión de Jesús, guiándome a ver que ningún plan maligno puede cortar permanentemente un vínculo divino. La melanina continuó llevando sus propiedades vibratorias, llevando ecos de la antigua sabiduría que todavía existe en lo profundo de la conciencia colectiva de la diáspora africana. Esta revelación no pretendía glorificar a un grupo sobre otro. Más bien, destacó la belleza y la importancia de la diversidad en el diseño de Dios. Cada uno tiene un papel, una pieza única del rompecabezas en el gran tapiz de la humanidad. Pero para aquellos cuyo linaje está ligado a estos primeros pueblos, existe una herencia especial, una resonancia que, cuando se abraza, puede servir como un poderoso canal para la curación y el despertar espiritual en el mundo. En ese momento, entendí por qué Jesús me estaba mostrando esto. El conocimiento es poder, y cuando entendemos el propósito divino dentro de cada aspecto de nuestro ser, nos convertimos en fuerzas imparables de amor y verdad. Después de revelarme el significado espiritual de la melanina, Jesús me llevó a otra visión, un amplio panorama de los reinos antiguos. Vi imponentes estructuras hechas de piedra, cobre e incluso materiales que no podía reconocer. Estos no eran los toscos refugios que a veces se describen en los relatos modernos. Eran ciudades sofisticadas con carreteras intrincadas, mercados vibrantes y templos impresionantes. La arquitectura misma parecía reflejar precisión matemática y astronómica, alineándose con los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. Al caminar entre la gente,
o más bien observarlos desde un punto de vista espiritual, sentí su conexión inquebrantable con el Creador. Estaba entretejido en todos los aspectos de la vida diaria: arte, gobierno, comercio y relaciones personales. Los sacerdotes o sacerdotisas servían como guías espirituales, pero la comunidad en su conjunto reconocía una responsabilidad compartida de honrar lo divino. Su reverencia no se limitó a los rituales, estaba arraigado en la forma en que cultivaban la tierra, criaban a sus hijos y resolvían conflictos. Vi varios reinos que se extendían a lo largo de vastos territorios en África y más allá, lugares que podrían recordar a la antigua Etiopía, Nubia o el Imperio de Malí, pero también otros reinos sobre los que no había leído en ningún libro de historia. Cada uno tenía su propio idioma y expresiones culturales, pero compartían un hilo espiritual común, una profunda conciencia de que eran co-creadores con Dios en la tierra. En una escena, observé a los artesanos forjar herramientas de metal y piezas decorativas, inscribiendo cuidadosamente en ellas símbolos espirituales. Estos símbolos no eran meros adornos, llevaban oraciones, bendiciones y un sentido de deber sagrado. En otra escena, vi a bibliotecarios o guardianes de la sabiduría registrando meticulosamente observaciones astronómicas, conocimientos medicinales y registros genealógicos en pergaminos o tablillas. Su alfabetización iba más allá de la lectura y la escritura, incluía una alfabetización cósmica, una comprensión del universo que unía los reinos visible e invisible. Lo que más me llamó la atención fue la unidad de propósito entre estos diversos pueblos. Incluso cuando había conflictos internos o amenazas externas, tenían la creencia subyacente de que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Esta creencia impulsó avances en matemáticas, navegación, agricultura y medicina a un ritmo que me asombró. Por supuesto, no eran sociedades perfectas, existían defectos humanos y luchas de poder, pero había una corriente subyacente de fe que guió su progreso y los sostuvo en tiempos difíciles. Entendí que el plan de Dios nunca fue que tal grandeza se perdiera o se distorsionara. Estas antiguas civilizaciones eran testimonios vivientes de la capacidad de la humanidad para alinearse con la voluntad divina, para cultivar tanto la tierra como el espíritu en conjunto. Si bien gran parte de su historia ha sido marginada o borrada, el legado permanece en la memoria colectiva, esperando un nuevo despertar. Cuando Jesús me mostró estos lugares, me di cuenta de que recordar y honrar esta herencia era un paso esencial hacia la curación personal y colectiva. Después de explorar el surgimiento de los reinos antiguos, me guiaron a un lugar que parecía vasto e íntimo al mismo tiempo, como estar en medio de una sala cósmica llena de ecos de voces del pasado. Aquí Jesús me mostró la existencia de profecías transmitidas entre el pueblo originario y sus descendientes, prediciendo grandes transformaciones en el mundo. Estas no fueron solo predicciones de fatalidad o desastre, eran mensajes llenos de esperanza, instando a la humanidad a recordar su origen divino y su potencial espiritual. Fui testigo de diferentes profetas, hombres, mujeres e incluso niños, pronunciando palabras que resonaban como truenos en el alma de quienes las escuchaban. Algunas profecías hablaban de una época en la que la verdad sobre el patrimonio compartido de la humanidad quedaría oscurecida por las fuerzas de la codicia y la dominación. Otros describieron un despertar futuro, una gran revelación, cuando la gente redescubriría todo el poder de su fe y su linaje. También hubo advertencias sobre cómo el ansia de poder podría corromper civilizaciones enteras, dando lugar a ciclos de opresión que durarían siglos. Una imagen particularmente impactante fue la de una profetisa parada cerca de una masa de agua, con los brazos levantados mientras proclamaba una era venidera de luz en medio de la oscuridad. Su voz resonó con una autoridad que sacudió el suelo. Aunque no entendí su lenguaje, sentí su mensaje: seremos dispersados pero no destruidos. Seremos silenciados pero no para siempre. Cuando llegue el momento señalado, nuestras voces se alzarán nuevamente, llevando una verdad que no puede ser contenida. Jesús me recalcó que estas profecías eran transmisiones históricas reales, transmitidas oralmente, grabadas en objetos sagrados o incrustadas en rituales espirituales. Con el tiempo, la colonización, la esclavitud y otras formas de opresión intentaron borrarlos o distorsionarlos. Sin embargo, quedaron fragmentos en los cuentos populares, las tradiciones espirituales y las reuniones comunitarias,
esperando a ser reconstruidos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad. Al ver esto, sentí una oleada de tristeza y esperanza, tristeza por cuanto conocimiento se había perdido o encubierto deliberadamente, y esperanza por la resiliencia de estos mensajes que aún vivían en los corazones de los descendientes de todo el mundo. Jesús me hizo saber que estas profecías eran parte del plan para la redención de la humanidad, recordándonos que a pesar de los capítulos más oscuros de la historia, la luz de la verdad no se puede extinguir. La responsabilidad que sentí fue inmensa. Me di cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte no fue un evento aleatorio sino una puerta para comprender estas profecías olvidadas y compartirlas. Sirven como testimonio de la promesa duradera de Dios, llevada a cabo por aquellos que se aferran a la fe incluso frente a pruebas inimaginables. Desde el salón cósmico de las profecías, fui guiado gentilmente a una serie de visiones que revelaron algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana, específicamente la brutal esclavitud del pueblo africano. Fue como si me hubieran transportado a través de siglos, observando la captura de hombres, mujeres y niños, el angustioso viaje a través de los océanos y las condiciones deshumanizantes que soportaron. En este ámbito, podía sentir su angustia y escuchar sus oraciones, cada una de ellas acompañada de una súplica desesperada por liberación. Jesús estuvo conmigo, no como un observador imparcial, sino como alguien que sentía cada latigazo, cada cadena, cada desamor. Podía sentir su dolor mezclado con un amor inquebrantable. A través de estas visiones, él comunicó que la esclavitud del pueblo africano no era solo una esclavitud física, sino también un asalto espiritual destinado a separarlos de su sabiduría ancestral y conexión divina. Fue un esfuerzo calculado para suprimir la fuerza interior que se había transmitido desde las primeras personas. A pesar de la crueldad indescriptible, también vi momentos de fe inquebrantable. En atestados barcos de esclavos, las almas clamaron a Dios, mezclando sus tradiciones espirituales originales con nuevas comprensiones del cristianismo, forjando una forma de adoración resistente que mantuvo viva la esperanza. En las plantaciones, se llevaban a cabo reuniones secretas bajo las noches de luna, donde himnos y mensajes codificados mantenían encendida la chispa de la liberación. Me di cuenta de que incluso en las profundidades de la opresión, la conexión con el Creador seguía siendo un salvavidas que no podía destruirse por completo. Jesús me mostró cómo, a través de generaciones, comenzó a desarrollarse la historia de la redención. La resistencia de estos individuos esclavizados se convirtió en la base de poderosos movimientos espirituales, reformas sociales y, finalmente, emancipación. Su capacidad de amar, cantar alabanzas y buscar justicia frente a condiciones deshumanizantes sirvió como testimonio de la naturaleza duradera de su herencia divina. De manera profunda, este periodo de esclavitud también iluminó la capacidad de la humanidad tanto para el mal como para la redención. Al soportar el peso de tal sufrimiento, estos descendientes de los primeros pueblos se convirtieron en catalizadores de profundos despertares morales en todo el mundo. Jesús dejó en claro que el legado de los africanos esclavizados llevaba un hilo inquebrantable de coraje, creatividad y fe, cualidades que no solo elevarían a sus propias comunidades sino que también servirían como ejemplo para el mundo. Al ser testigo de esto, entendí que reconocer toda la verdad de la esclavitud no se trata de vivir en la culpa o la ira, sino de honrar el sacrificio y la resiliencia de quienes la soportaron. Se trata de reconocer la chispa divina que ninguna cadena podría apagar. A través de ese reconocimiento, la humanidad puede sanar y recuperar todo su potencial espiritual. Se hacen posibles caminos hacia la curación y la unidad genuinas, recordándonos que el amor y la redención de Dios pueden triunfar incluso en los momentos más oscuros de la humanidad. Casi inmediatamente después de presenciar los duros capítulos de la esclavitud, me encontré en una visión cósmica que trascendía los conflictos terrenales. Era como si Jesús estuviera descorriendo una cortina celestial, revelando un vasto campo de batalla donde chocaban las fuerzas de la luz y las tinieblas. Las imágenes no eran literalmente de soldados o monstruos, era más como ondas de energía, pulsos de intención y nubes arremolinadas de materia espiritual chocando y entremezclándose. Sin embargo, lo que estaba en juego estaba claro, se trataba de una guerra por los corazones y las mentes de la humanidad. Por un lado, sentí una benevolencia abrumadora,
una fuerza que emanaba de la propia esencia de Dios. Se caracterizó por el amor, la verdad, la justicia y la unidad. Del otro lado, había una energía asfixiante, alimentada por el miedo, el engaño, la división y la dominación. Estas energías opuestas estaban constantemente en movimiento, influyendo en la historia, los imperios, las ideologías y los individuos. Los momentos de progreso, como el surgimiento de los antiguos reinos africanos o la resiliencia de las comunidades esclavizadas, fueron casos en los que la luz ganó terreno. Por el contrario, las atrocidades, los regímenes opresivos y las distorsiones deliberadas de la verdad marcaron los tiempos en que la oscuridad logró eclipsar la bondad inherente de la humanidad. Sin embargo, también vi que la batalla no estaba simplemente ahí fuera, en alguna dimensión abstracta. Estaba dentro de cada uno de nosotros. Cada pensamiento, elección y acción podría alinearse con las fuerzas de la luz o ser manipulado por las fuerzas de la oscuridad. Y si bien el conflicto cósmico era inmenso, me di cuenta de que también podía ser íntimo y tener lugar en nuestras interacciones diarias, nuestras decisiones morales y nuestra voluntad de defender la verdad, incluso cuando es difícil. La revelación más profunda fue que la oscuridad, por intimidante que sea, es en última instancia una distorsión de la ausencia de luz. No tiene más poder independiente que el que los humanos le ceden por miedo o ignorancia. Jesús comunicó que cada persona lleva una chispa de lo divino, y esa chispa es capaz de iluminar no solo vidas individuales sino comunidades enteras. Cuando suficientes personas despiertan a esa luz interior, el rumbo de la batalla cósmica cambia. Allí de pie, contemplando esta gran guerra espiritual, me sentí humilde y vigorizado. Humilde porque hay mucho en juego y vigorizado porque me di cuenta de que cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar. En el contexto de las revelaciones sobre los orígenes y la herencia de los negros, esta lucha cósmica subraya por qué esa verdad ha sido oscurecida tan agresivamente. Reconocer y abrazar el propio linaje divino es un poderoso acto de luz en un mundo que a menudo intenta arrojar sombras. Fue una visión aleccionadora y empoderadora. La batalla cósmica continúa, pero también invita a cada alma a ser un guerrero por la verdad y el amor. Después de presenciar la escala de la lucha cósmica, Jesús me permitió sentir una profunda urgencia de transmitir un mensaje específicamente para la comunidad negra. No fue una orden llena de truenos retumbantes. Más bien, fue una impresión suave pero firme en mi corazón, una invitación a hablar con sinceridad y respeto. Sentí como si cada fibra de mi ser estuviera cargada con la responsabilidad de pronunciar estas palabras.